perfecto. Yo espero que se escuche bien y se vea bien y vamos a dar ya comienzo a esta jornada cuyo título es Regulación Emocional y Salud, que forma parte de un ciclo de jornadas que tenemos en colaboración el Colegio de Psicología de Vizcaya junto con la UPV, con la Universidad del País Vasco, y que tiene como objetivo el poder acercar los proyectos de investigación que se están llevando a cabo ahora y que están relacionados directamente con la psicología. Desde luego, desde el Colegio de Psicología consideramos que la investigación es fundamental dentro de nuestra profesión y que hay que dar voz a estos estudios que se están realizando para que todos podamos conocer por dónde va el tema y desde luego tener un acercamiento a la psicología aplicada, ¿no? A la psicología del día a día. Hoy, como os decía, contamos con la jornada de regulación emocional y salud y va a haber un equipo de personas investigadoras que van a estar con nosotras y que van a presentarnos pues, los diferentes estudios en diferentes temáticas. Ellos se van a presentar ahora, pero ya os adelanto que estará Itziar Alonso Arbiol, que es la investigadora principal, y la acompañarán Bárbara Torres Gómez, Ione Bretaña, Aichiber Pascual y Alberto Amutio. Desde el Colegio de Psicología os agradecemos, la verdad, la presencia y el interés que habéis mostrado en esta actividad y ya damos paso a Itziar para que nos empiece a contar un poquito de lo que están trabajando sobre el tema de regulación emocional y salud. Por lo tanto, Itziar, te doy ya paso y cuando quieras puedes comenzar. Es que ricasco. Bueno, muchas gracias, Agurtzane. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación del Colegio de Psicología de Vizcaya para poder compartir con todos vosotras y vosotros lo que estamos haciendo. Y bueno, la verdad es que son muchas cosas y hemos hecho una selección. eh, bueno, ya veréis, va a ser un poco, en vez de platos contundentes, unos pinchos para que veáis un poco lo que estamos haciendo. Ya hablaba también con Nagur Chanet, que bueno, pues realizamos seminarios de manera habitual. Entonces, os invitamos desde aquí a que contactéis con nosotros para apuntaros, si queréis, una lista de distribución para que os invitemos a estos a seminarios que hacemos gratuitos, pero también en cualquier caso pensamos continuar con el COME realizando este tipo de jornadas. Voy a ver si soy capaz de, siempre esto de tener dos pantallas, a ver si comparto la adecuada. ¿Se ve la presentación? Sí, perfecto. Voy a ver si lo puedo poner en modo presentación. Vale. Genial, se ve perfecto. Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, pues como comentamos, el... yo tengo ahora la suerte de poder dirigir en estos momentos el Grupo Cultura, Cognición y Emoción, que es un grupo de investigación consolidado que ha recibido su primer reconocimiento y financiación en 1999 y bueno, pues desde entonces hemos mantenido de forma constante la condición de grupo consolidado. Esto quiere decir que recibimos financiación habitual, presentando un poco nuestras memorias, lo que realizamos. Actualmente, el equipo consta de 26 miembros que trabajan o bien a tiempo parcial o a tiempo completo en la UPV, 13 profesores, profesoras, 4 investigadores. Investigadoras, en este caso postdoc, una a tiempo completo y 3 a tiempo parcial, y 9 investigadores o investigadoras predoc. Predoc, si no estáis familiarizados con el término, las personas que no son doctoras, pero que tienen un contrato de formación habitualmente 3, 4 años y para realizar su tesis doctoral dentro del grupo. Además de esto, pues tenemos amplias redes nacionales e internacionales, colaboramos con diferentes equipos que nos visitan, les visitamos y podemos hacer investigaciones como un poco más con un alcance más internacional. Y además de esto, tenemos 9. He hablado de nueve predoc, es decir, que tiene un contrato. También hay otras 9 personas que están realizando la tesis, es decir, en total 18, que estas personas pues se dedican bueno, habitualmente, bueno, en diferentes áreas de la psicología. eh,
y además de ejercer perdón, además de ejercer las labores que realizan habitualmente, pues dedican un tiempo a sistematizar ese trabajo y convertirlo en una tesis doctoral. Bien, el grupo de investigación tiene varias líneas de trabajo. Las voy a agrupar en dos bloques fundamentalmente. Eh, por un lado tendríamos las áreas clave que incluyen el estudio de la regulación emocional y sus implicaciones para la salud y el bienestar psicológico en diferentes ámbitos. Por ejemplo, el contexto de familia y de pareja, que es una de las sublíneas que trabajamos y en la que igual yo particularmente estoy algo más implicada. Podemos trabajar, y de hecho trabajamos con familias que se enfrentan a cambios vitales, factores estresantes, eh, también conflictos de pareja, violencia de género, tenemos alguna línea de trabajo sobre infertilidad. Y además de esto, pues también estamos trabajando con las familias en el contexto de enfermedad física, enfermedades raras, de manera más precisa. Y por otro lado, ya yendo hacia la patología, estamos trabajando en el contexto de TEA, TDAH y otros trastornos del neurodesarrollo, también con un cierto acento en la familia. Y igualmente con TCAs, ¿no? Desde una perspectiva familiar y también con una atención precisa en las emociones. Y luego hay otro grande bloque, digamos, otra vertiente referida más a la psicología social, que por un lado explora las relaciones intergrupales, incluyendo el contacto, acción colectiva, intervención en justicia social. Bueno, y otra área, digamos, un poquito más en el entorno de trabajo, que desarrolla investigaciones de liderazgo auténtico en entornos virtuales con perspectiva de género. Bueno, este segundo bloque realmente es el que trabajarán mis compañeras y lo expondrán el seminario de la próxima semana. Nosotras hoy nos vamos a centrar en este primer bloque, más centrado en un contexto más de salud clínico. Y bueno, ahí veis abajo unos logos y es porque son nuestros sponsors y recibimos esta financiación por el lado del Vicerrectorado de Investigación y del de Transferencia del UPV, del Gobierno Vasco y del Ministerio de Ciencia e Innovación. Nada, presentaros muy brevemente las compañeras, compañeros que van a participar hoy, en el orden en el que van a intervenir. Bárbara Torres Gómez, ella es doctora en psicología por la UPV. En 1992 realizó su tesis y cuenta con formación en terapia familiar y de pareja y en psicoterapia psicoanalítica. Tiene reconocimiento como psicoterapeuta por la Academia Española de Asociaciones de Psicoterapeutas. Trabaja como profesora agregada en el Departamento de Psicología Clínica y de la Salud y Metodología e Investigación. Imparte docencia en el grado de Psicología, en el máster de Psicología General y Sanitaria, en el máster de Investigación y también el máster de Atención Temprana. Deciros que sus investigaciones se han centrado en el ámbito específico de la intervención, ligada inicialmente a los malos tratos infantiles y abordando medidas de protección infantil, acogimiento familiar, residencial, adopción y con todo lo que tiene que ver con la psicoterapia, con un énfasis particular en el apego. También la última década desarrolló investigaciones sobre factores protectores de la parentalidad, hoy nos hablará de ello, incluyendo estudios sobre regulación emocional y mentalización y parental. Bueno, ha publicado extensamente sobre la temática y forma parte de la red iberoamericana de apego. Bueno, luego yo misma, en mi caso soy doctora en psicología por la UPV desde 2001, experta en sexología por la Universidad de Alcalá de Henares y soy profesora plena en el mismo departamento de Psicología Clínica, Salud y Metodología de Investigación, ostentando la cátedra de Evaluación Psicológica. Imparto docencia de evaluación y diagnóstico, el máster de investigación, el máster de General Sanitaria, y bueno, aparte de dirigir el grupo, pues participo en una serie de proyectos también a nivel internacional. Bueno, la verdad es que llevo 25 años trabajando en investigación, fundamentalmente en el ámbito de las relaciones tanto de pareja como parentofiliales y en aspectos ligados a emociones, así como dinámicas de bienestar y con cierta centralidad también en el apego, como en el caso de la doctora Torres Gómez. Bueno, soy vicepresidenta de la Sociedad Española para el Avance de Evaluación Psicológica y la directora del Comité de Internacionalización de la Sociedad Internacional de Investigación y Relaciones. Después hablará Yone Bretaña, que es doctora en psicología,
por la PV en 2021, está acreditada como psicóloga general sanitaria, especializada en clínica infantil y adultos por la Asociación Española de Psicología Clínica. Actualmente está completando su formación como psicoterapeuta familiar y de pareja y es profesora ayudante doctora en la Facultad de Psicología, también el mismo departamento que nosotras dos. Bueno, pues impartido asignatura de psicopatología, tratamiento infantil o juvenil, salud, trastorno de dependencia, bueno, varias del área. Ella, partiendo de su tesis doctoral, que básicamente nos presentará los estudios que ha realizado, continúa desarrollando este tipo de investigaciones en el grupo, básicamente en torno a la influencia que tiene el apego en las estrategias de resolución de conflictos y los factores que predisponen para bueno, mejorar la satisfacción de pareja, tanto desde una perspectiva individual, diádica, como transcultural. También ejerce como terapeuta de grupo niños y adolescentes TDAH en la Asociación de Déficit de Atención, Hiperactividad, Impulsividad de Guipúzcoa. Aitziber Pascual es doctora en psicología desde 2009, también en la UPV. Hizo su tesis sobre el papel de determinadas variables emocionales en el desarrollo de trastornos de conducta alimentaria, que será básicamente el tema del que nos va a hablar. Es profesora también en la Facultad de Psicología desde 2006 y imparte asignaturas de emoción y competencias socioemocionales y pensamiento pensamiento y lenguaje. Bueno, ha participado también un montón de proyectos, igual que el resto, y sus líneas de investigación bueno, se centran en el papel que cumplen las variables emocionales en los TCA, las emociones autoconscientes, como culpa, vergüenza y orgullo, y las emociones autotrascendentes. Bueno, ha publicado también de manera extensa en todas estas temáticas. Y finalmente intervendrá el doctor Alberto Bamutio, que es doctor por la Universidad de Deusto en 1995, máster en Psicología Educativa y Counseling por la Texas A&M University. Es docente en la Universidad del País Vasco desde 1996 y ha impartido pues, una variedad de cursos en diferentes facultades, incluida la de Psicología, Farmacia y Trabajo Social. Sus líneas de investigación, y sobre lo que nos hablará hoy, se centran en burnout y manejo del estrés laboral, mindfulness y relajación, cultura y regulación emocional y bullying, factores de riesgo y protectores. Imparte también docencia en un par de másteres y, pues igual que el resto, pues está participando en diferentes proyectos de investigación y, y- y exponiendo sus resultados. Bien, hasta aquí la presentación. Ahora vamos a, como decía, voy a compartir otra pantalla para dar paso a la primera línea. ¿La comparto yo, Bárbara, o puedes compartirla tú? No, si quieres ya comparto yo, así pruebo si funciona. Vale, si no la tengo abierta, mires lo que sea. Gracias. A ver, segundo. Ya la tengo. A ver. Tic. ¿Y ahora por qué sale esto? Bien. Mientras pone la presentación, Bárbara, deciros, bueno, ya os adelanto antes que por eso he dejado antes los emails, si a futuro queréis contactar con nosotros o entrar en la lista de distribución para que os demos la información sobre los seminarios que vamos a hacer, sentiros libres, como más se va a grabar la jornada, pues lo podéis ver si nos ha dado tiempo a copiar los emails. Ahora sí, ahora Vale. sí. Sí, ahora sí. Sí. Vale. Voy a introducir de nuevo la subtemática o la temática de la línea de trabajo. Ya he comentado que tanto en el caso de Bárbara como yo misma, bueno, y también en el caso de Yone, trabajamos con una perspectiva de apego como un indicador de regulación emocional y lo hemos aplicado a investigaciones, en estudios que tienen que ver en familias que tienen adolescentes en diferentes poblaciones. Vamos a, bueno, Bárbara era la exposición con diferentes poblaciones, población de adolescentes comunitarios, adoptiva y con problemas de trastorno de conducta. No vamos a exponer, bueno, una parte sí, en profundidad, pero sí que trabajamos otros indicadores de bienestar, como malestar psicológico, como es el estrés parental. Como digo, hoy no nos centraremos en esto, sino nos centraremos más en agresividad y en problemas de conducta. Y la
la perspectiva de las diferencias de género, sobre todo teniendo en cuenta si ese adolescente es un chico o una chica o si estamos trabajando con padres o madres, nos parece pertinente. Bueno, ya se ha visto un cambio en una tendencia a la literatura científica que se ve que el efecto que puede tener el rol parental. Bueno, vamos a presentar, por tanto, las investigaciones. No sé si ahora soy capaz de... No me está... Ahora. Hola, bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por darnos esta oportunidad de compartir pues, lo que estamos haciendo un poco a nivel de investigación. Y bueno, vamos, como decía Ichi, os vamos a presentar como unos pinchos acerca de lo que estamos haciendo, lo que llevamos haciendo un tiempo. Y lo primero que os gustaría, bueno, nos gustaría hablaros un poco de esta investigación que hicimos, que examina, digamos, el apego a los padres y el nivel de agresividad en los adolescentes en distintos tipos de familia. Es una investigación que está publicada y abajo tenéis el enlace al artículo por si os puede interesar en el QR. Y bueno, es una investigación que tiene una muestra, o sea, hay 3 tipos de muestras en esta investigación. Hay adolescentes de la comunidad, digamos, de la población comunitaria, 101, con un 48,5% de chicas. Luego hay una muestra de 80 adolescentes también de la comunidad, pero adoptados. Una muestra muy difícil de conseguir, la verdad, nos costó bastante. Y luego también tenemos otra muestra también complicada, de 81 adolescentes con un 35,8%, en este caso obviamente típicamente menor de chicas, que son no adoptados, pero que estaban en tratamiento por problemas de conducta en centros especializados. La media de edad es entre, o sea, 15,84, o sea, el rango entre 14 y 18 años. Le puedes dar Ichi para que salga lo de los... Esto es. Bien, se utilizaron en esta investigación, bueno, más instrumentos, pero que en relación a lo que vamos a, los resultados que vamos a comentar, 2 instrumentos de autoinforme. En el caso para evaluar el apego parental, utilizamos la versión en español del inventario de apego a padres y madres y pares, pero en este caso no evaluamos el apego a pares, únicamente la seguridad del apego a padres y a madres. Y por otro lado, investigamos aquí examinando la agresividad con la escala multifacética de agresividad, que tiene, desde mi punto de vista, la virtud de examinar la agresividad en 4 dimensiones, que no es muy habitual. Es decir, tiene una escala que evalúa agresividad directa, otra agresividad indirecta, otra agresividad cognitiva, es decir, pensar en hacer daño, y otra agresividad emocional, que no tienes, o que tienes dificultades para manejar la impulsividad, la agresividad a nivel emocional. Bien, entonces la verdad es que lo que nos interesaba, porque supongo que sabéis, en el mundo de la adopción ha habido siempre un estigma, casi decimos que los chavales tienen mayores problemas, particularmente en la adolescencia, o se ha visto, bueno, es una población, digamos, que se ha hecho bastante estudio y que ha hablado de muchas dificultades, en unas ocasiones sí, otras no, pero bueno, queríamos analizar si la seguridad de apego y la agresividad era diferente entre estas 3 muestras que he comentado. Entonces, los resultados pues nos mostraron que no había diferencias entre los grupos de la comunidad, es decir, los adolescentes adoptados de la comunidad y los adolescentes, digamos, de la comunidad biológicos o hijos biológicos, no tenían diferencias entre ellos, entre estos 2 grupos, en agresividad ni tampoco en la seguridad del apego hacia su padre o hacia su madre. Los que sí había diferencias, los que sí se diferenciaban significativamente del resto o sea, de los otros 2 grupos, es decir, de los adolescentes de la comunidad, fueran adoptados o no, eran los adolescentes no adoptados del grupo clínico, es decir, los que estaban en tratamiento por problemas de conducta, que presentaban significativamente menos seguridad del apego y mayores niveles de agresividad que los otros 2 grupos. Esto lo que nos llevó a concluir, de alguna manera, que las posibles dificultades que presentan los chavales adoptados en el apego y en otros resultados adversos que han sido muy planteadas y puestas sobre la mesa por la literatura científica, pues puede ser que mejoren a raíz, digamos, de
todo el tiempo de convivencia que llevan estos niños desde que son adoptados en el ambiente, digamos, sanador o curativo que puede ser las familias adoptivas, ¿no? Entonces, esto, digamos, nos ofrece gustosamente para nosotros una visión más optimista acerca de cómo están los adolescentes adoptados en la adolescencia y también pues enmarca en esta línea, digamos, de trabajo que cada vez es más creciente sobre el desarrollo positivo y la adaptación y la resiliencia de chavales que han vivido en situaciones de gran vulnerabilidad. El segundo tipo de estudio que queríamos comentaros está dentro, digamos, de esta línea de evaluación y de examinar la relación entre agresividad y otras variables. Aquí lo que nos centramos fue en examinar la relación entre agresividad, prácticas de crianza y la seguridad del apego también en adolescentes, pero cambian dos cosas, o fundamentalmente. Lo que miramos es evaluar los efectos separados de padre y madre, y por otra parte, otra diferencia con lo que hemos visto anteriormente sobre el estudio anterior es la edad de los adolescentes. Esta es una edad, una adolescencia más temprana, o sea, la media está en 13,87 y el rango entre 12 y 16 años. Los instrumentos, digamos, perdón, la muestra eran 99, perdón, 90, no sé por qué digo, 90 adolescentes adoptados de la comunidad, con un 56,7% de chicas y 67 adolescentes adoptados de la comunidad. He dicho antes 90, no adoptados, no sé si he dicho adoptados, ya estoy un poco liada. Perdone. Bien, con respecto a los instrumentos son los mismos que en la investigación anterior, salvo que en este caso está incluido la escala de socialización parental en la adolescencia de Musito y García, porque lo que queríamos ver es incluir esta variable de prácticas de crianza. Con esta investigación teníamos varias hipótesis. Anteriormente, en un estudio previo, se había examinado un modelo acerca de cuál podría ser la implicación de las prácticas de crianza en la agresividad de adolescentes, si podía estar mediado de forma total o parcial por el apego al padre o a la madre. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. Es decir, lo que nos explica, si veis el modelo, en el primer caso, en el de arriba, que pone mediación total, lo que vendría a decir es que las prácticas de crianza, la influencia que tienen en la agresividad del adolescente, solo sería a través del apego hacia el padre y a la madre. Es decir, no tendrían ninguna influencia por su cuenta directa sobre la agresividad adolescente. Y el modelo de mediación parcial incluye esta, digamos, influencia directa de las prácticas de crianza sobre la agresividad del adolescente. Incluye también la influencia mediada por el apego, pero también está postulando una influencia directa. Bien, entonces la hipótesis que nosotros manejábamos es que que se ajustaría mejor a los datos el modelo de mediación parcial, es decir, el segundo que aparece ahí. Es decir, que las prácticas de crianza tendrían ese efecto. Y la segunda hipótesis, que se me ha quedado ya un poco en naranja, que se ha pasado antes que decir, tenía que ver, gracias, sí, las prácticas de crianza. Pensábamos que en este caso de la adolescencia temprana particularmente, las prácticas de crianza de los padres estarían más directamente asociadas con la agresividad que las prácticas de crianza maternas, porque pensábamos que la figura paterna clásica de autoridad tendría más importancia en la adolescencia temprana. Vale, pues pasar, por favor. Y bueno, los resultados de alguna manera en parte pues nos dieron la razón. He puesto el modelo este sin los datos porque es un poco abrumador tanto coeficiente, pero simplemente para que lo veáis fácil, las líneas que son o las flechas que están lisas, o sea que no son así con puntitos, son las relaciones significativas que no salían, y las que tienen puntitos no había significación estadística. Bueno, en definitiva, los resultados que nos dicen. Pues que este modelo de mediación parcial se ajustaba mejor a los datos, y en concreto que la aceptación e implicación de cada progenitor predecía el apego hacia la figura parental correspondiente, es decir, la aceptación e implicación de la madre predecía el apego del chaval a la madre, y la aceptación e implicación del padre predecía el apego del chico o la chica hacia el padre, mientras que solo la coerción o imposición del padre predecía la agresividad. Fijaros, es el tema de la figura paterna,
¿eh? Y solo la seguridad del apego hacia la madre era un predictor negativo de la agresividad de los adolescentes. Es decir, en este caso teníamos la mediación, pero en el caso de la madre. También de forma interesante, no hubo diferencias entre las muestras de adoptivos, adolescentes adoptados y los no adoptados. El modelo funcionó igual en ambos casos y también funcionó igual para chicos y chicas. Entonces, bueno, las conclusiones a las que llegamos sobre este estudio es que de alguna manera conviene quizás tener en cuenta fases de la adolescencia temprana y tardía de forma diferencial para entender cómo pueden impactar los factores parentales en el desarrollo de la agresividad y que existirían, según este estudio, por dos elementos que explican la existencia de este patrón de género tradicional en el rol parental para contribuir a la agresividad de los adolescentes. Por un lado, el efecto directo de la coerción paterna en la agresividad de los adolescentes y por otro, el efecto que hemos visto mediado por el apego de la aceptación e implicación maternal. Y por eso, de alguna manera, el modelo también se apoya, insisto, es válido, parece ser, tanto para los adolescentes adoptados como los no adoptados y de alguna manera se nos hace peso en la importancia de las relaciones con los padres padres y madres para comprender la agresividad en este grupo de chicos y chicas. Y por mi parte eso sería. Ahora continuará Ichi. Vale, y finalmente el tercer estudio que os queríamos así de manera muy breve y resumida presentar con respecto a esta línea de familias, un metaanálisis que hemos realizado recientemente, que forma parte de la tesis de Maitane Nieto Redpuertos, un trabajo que ha liderado ella, y que examina precisamente cuál es la relación entre la mentalización parental y los problemas externalizantes en niños, niñas y adolescentes. Muy brevemente, por centrar un poco los conceptos, cuando seguramente os sean familiares, pero bueno, por tenerlos un poco en la cabecera, estamos hablando de mentalización parental como esa capacidad que tienen en mayor o menor medida los progenitores para comprender y reflexionar sobre los estados mentales que subyacen a la conducta de sus hijos e hijas. Nos interesa especialmente porque la mentalización parental sabemos que es perdón, un elemento clave para fomentar el apego seguro del niño y la niña continuando un poco en la línea que hemos trabajado, que hemos visto que el apego seguro en el niño, niña y también adolescente resulta clave para para activar el potencial mentalizador del niño o la niña eh, en esa figura un poco cíclica. Bien, se plantea tanto desde la literatura, pero también por experiencias concretas desde la práctica aplicada, la relevancia de la parentalidad como posible factor que contribuye a la patología externalizante en niños. Y consideramos que sería la mentalización parental de manera más precisa un factor clave para comprender la aparición y el mantenimiento de las conductas externalizantes en niños, niñas y adolescentes. Bien, ¿qué sabemos al respecto? Que queda claro ya en la literatura. Bueno, pues por un lado, que la alta mentalización parental podría contribuir, bueno, contribuye de hecho a la prevención de los problemas externalizantes. Hay varios estudios al respecto. También sabemos que una baja mentalización parental se asocia con mayores problemas externalizantes y por tanto hay en líneas generales, y ahora voy a matizar, una asociación positiva entre la mentalización parental y la aparición de conductas externalizantes. He dicho que iba a matizar. Cuando hemos mirado los estudios para comprender un poquito mejor esta asociación, se ve una gran disparidad desde estudios que hablan de una asociación elevada, es decir, de una magnitud elevada, hasta algún estudio que ni siquiera la encuentra. Entonces, nuestro objetivo era indagar un poquito más en ver cómo es exactamente esta relación, pero y sobre todo, y es uno creo yo, uno de los mayores valores, ¿no?, que puede tener este tipo de metodología, el metaanálisis, que nos permite saber cuáles son los posibles efectos de moderación, es decir, en qué casos concretos se está dando esta relación
o se da en mayor o menor medida, ¿vale? Porque al final es lo que nos va a ayudar a si vamos a intervenir o si queremos utilizar ese conocimiento de una forma más aplicada, ver que hay circunstancias en las que no se da tal relación. Nos planteábamos los siguientes posibles efectos de moderación, cómo entendemos la mentalización parental, la etapa del desarrollo que estaría el niño o la niña, bueno, dicho, o adolescente, la experiencia de la parentalidad, es decir, si esos padres, madres ya habían tenido esa experiencia o eran primerizos, el tipo de población, si se da igual esta relación cuando estamos trabajando con población clínica o de riesgo o una población comunitaria, y si la figura que informaba de ambas variables era el progenitor o estamos hablando de información que procede pues, de un docente o de otras figuras profesionales, etc. Bueno, seguramente estéis familiarizados con este tipo de figuras, ¿no? Que últimamente son muy habituales trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster, en el flujograma. Bueno, no me voy a detener, simplemente decir que partimos de la búsqueda inicial de un número elevado de más de 5.000 registros y el metaanálisis incluyó 42 estudios que tenían 52 tamaños del efecto. Bueno, aquí vamos a ver sobre todo, veis un poco cómo hay cierta disparidad, aunque sí que nos estamos, mayormente casi todos los estudios apuntan a esa relación negativa. Bueno, antes he hablado de relación positiva. Aquí estamos diciendo, si hay una mayor mentalización, o sea, si hay una menor mentalización, hay mayores problemas de conducta. Y la parte de abajo, donde veis un diamante, es, decirlo de alguna manera, el resumen. Estaríamos hablando de un efecto pequeño medio, que es lo habitual en este área, ¿vale? De menos 19. Bien, pero lo que decía antes, lo más interesante sería incluso qué sucede o en qué casos vemos que existe esa relación o no existe. Y a este respecto decir que lo que veíamos es que, tal y como hipotetizábamos, la variable estadio del desarrollo del niño o niña es relevante, es estadísticamente significativa y el efecto fue más fuerte para la categoría de la niñez intermedia, no siendo significativo en el grupo de la adolescencia. Es decir, en la adolescencia ya no se da esa relación entre la mentalización parental y que los adolescentes tengan esta conducta externalizante o no. También, como se esperaba, la experiencia parental resultó ser un moderador significativo, es decir, se daría una mayor relación en el caso de los padres experimentados, es decir, que no son primerizos. Y no existiría, bueno, no existiría ninguna diferencia con respecto al tipo de mentalización, incluso el modo de medida de la mentalización parental, si estamos hablando de una muestra comunitaria o muestras de clínicas de riesgo, o independientemente de quién sea la figura que informe de todo esto. En este sentido, estas hipótesis no se confirmaron. Para concluir, observamos que efectivamente la capacidad que tienen los padres, madres para comprender estos estados mentales de sus hijos, hijas, puede facilitar que respondan mejor a las necesidades del niño o la niña y favorecen la regulación emocional, previniendo o reduciendo al menos la presencia de conductas externalizantes. Pero tan importante como esto es que sabemos que si queremos realizar programas parentales destinados a mejorar la mentalización y prevenir o mitigar los problemas externalizantes, estos son especialmente recomendables, es decir, con este objetivo de mitigar o prevenir los problemas externalizantes, si los aplicamos en el caso de padres o madres experimentados, no primerizos, y durante la niñez intermedia, porque es cuando más efecto van a tener. Bueno, y con esto finalizamos el bloque de... Voy a dejar de compartir el bloque de parentalidad, de familia dirigida a la parentalidad, y vamos a centrarnos ahora en la pareja. A ver si está por ahí Yone, la doctora Yone Bretaña. Estoy. Vale. Vale.
Perfecto. Voy a intentar compartir. Por mi parte, deciros que tengáis en cuenta los tiempos, ya que son las 11 menos 20, para que tengamos tiempo para que todos podáis exponer, ¿de acuerdo? Vale, no sé lo que se ve exactamente ahora que he compartido, si se ve la pantalla completa del PowerPoint. Se ve perfecto, Ione. Vale. ¿Se sigue viendo el PowerPoint? Sí, ¿no? Vale. Bueno, pues buenos días, Egunon. Mi nombre es Yone Bretaña y voy a explicar junto con Itziar Alonso Albiol las investigaciones que hemos llevado a cabo respecto a relaciones de pareja, más concretamente la influencia que ejerce el apego en las estrategias de resolución de conflicto y finalmente en la satisfacción de pareja. Bueno, he dividido la presentación en dos grandes bloques. La primera de ellas versa sobre el grosso de investigación que fue el objeto de mi tesis doctoral, y el objetivo principal era analizar la influencia del apego en los conflictos de pareja y finalmente la influencia de estas dos variables, digamos, en la satisfacción de pareja. ¿Por qué? Porque entendíamos que, bueno, analizar los conflictos de pareja o aquellos factores que pueden estar incidiendo sobre la satisfacción de pareja y qué es lo que lleva a que unas parejas puedan estar más insatisfechas, pues nos podría dar también mucha información para luego trabajar con parejas que pudieran acudir a terapia o en busca de ayuda. Bueno, para empezar es importante aclarar que los conflictos los vamos a entender como cualquier discrepancia que surge entre los individuos a la hora de resolver los problemas. Y también hay que entender que los conflictos son inevitables y inherentes a todas las relaciones. No obstante, aunque sean algo que son inevitables y que están presentes en todas las relaciones, sabemos que si no se gestionan adecuadamente, pues pueden ser factores de riesgo de la baja satisfacción de pareja o incluso de la aparición de conductas más abusivas o violentas, ¿no?, en las relaciones de pareja. Entonces, durante los conflictos de pareja, sabemos que los miembros de la pareja van a tender a utilizar ciertas estrategias. Nosotros lo hemos dividido entre estrategias adaptativas y desadaptativas, aunque bueno, aquí siempre decimos que hay que tener en cuenta el matiz de que ciertas estrategias en un momento u otro pueden ser también adaptativas y van a estar más dependiendo del contexto. Pero en el grosso, en las investigaciones, cuando hablamos de estrategias adaptativas, están haciendo referencia a esas estrategias de resolución de conflicto más positivas, mientras que las estrategias desadaptativas se harían referencia a las estrategias de demanda o de retirada, ¿no? Entonces, bueno, estas estrategias se han relacionado, ahora vamos a ver, dependiendo de la aparición de una u otra, con la satisfacción de pareja. Entonces, en lo que respecta a las estrategias positivas de resolución, estas se centran en los aspectos que generan el problema, buscando discutir el problema de una manera más constructiva o negociando o consiguiendo incluso un mayor compromiso entre los miembros de la pareja. Por otro lado, las estrategias de demanda o agresión, a veces encontramos en la literatura que se refieren a ellas como agresión, se refieren a aquellas en las que un miembro de la pareja va a demandar, es decir, obliga al otro a discutir el problema pues a través de la queja, la crítica o incluso comportamientos agresivos. Y finalmente vamos a tener las estrategias de retirada, en cual los individuos tienden a utilizar estrategias de evitación constantemente, ¿no? Intentan evitar la discusión, el conflicto, el debate, desconectando de la pareja o incluso huyendo de la situación. Entonces, estas dos últimas estrategias de resolución de conflicto, es decir, la de retirada y la de demanda, se han asociado normalmente con bajos niveles de satisfacción de pareja, un menor compromiso entre los individuos y también mayores niveles de violencia en general. Mientras que la primera estrategia de resolución positiva se ha asociado pues, con una mejor satisfacción de la pareja y de la relación. Por último, la variable que analiza, bueno, antes de llegar a la última, decir que el apego en todas nuestras líneas de investigación cumple un papel muy importante, ¿no? Ya que entendemos que la teoría del apego es muy útil para entender cómo se generan los conflictos y la satisfacción de pareja y cómo los individuos resuelven, ¿no?, mediante sus estrategias de resolución de conflictos, pues esas situaciones que generan estrés sí,
estrés. Entonces, por un lado, sabemos que en las situaciones de conflicto el sistema apego puede hacerse más visible, pudiendo analizar las conductas que despliegan los individuos y la gestión que hacen de las emociones. Y por otro lado, sabemos que el apego repercute en cómo los individuos gestionan, ¿no? Esa situación de conflicto y en concreto las estrategias o conductas más específicas que van a desplegar durante ese conflicto. Bueno, y finalmente llegamos a la última variable, que es la variable dependiente de todos nuestros estudios, que es analizar, ¿no?, la satisfacción de pareja o qué factores predisponen la satisfacción de pareja. La satisfacción de pareja la vamos a entender como esa evaluación subjetiva que hace cada miembro de la pareja sobre la calidad de su relación. Y una baja satisfacción pues, se ha relacionado con mecanismos que derivan en dinámicas pues, conflictivas de la pareja o que incluso pueden convertirse en incluso violentas. Entonces, estudiar el papel de las orientaciones del apego y por qué existe esta consonancia es un claro predictor, ¿no?, de la satisfacción de pareja. Sabemos que el apego se ha relacionado con la satisfacción de pareja y más concretamente, tal y como apuntan algunos estudios de metaanálisis, de que las orientaciones o las dimensiones inseguras del apego, que sería la dimensión de evitación y la ansiedad por las relaciones, se asocian con la insatisfacción de pareja. Y por otro lado tenemos el conflicto, donde también la literatura científica pues, muestra que las estrategias de resolución de conflicto se asocia con una mayor satisfacción de pareja, mientras que las estrategias de retirada y demanda con la baja satisfacción de pareja, tal y como hemos dicho anteriormente. Bueno, el modelo principal de relación que planteamos en todos los estudios que se ha llevado a cabo durante mi tesis doctoral siempre es esta línea, ¿no?, donde el apego va a influir en las estrategias de resolución de conflicto y finalmente estas sobre la satisfacción de pareja. Es verdad que hemos analizado este modelo principal desde diferentes perspectivas. Estaría por un lado la perspectiva individual, porque nos da información del papel que juega la percepción de las conductas de uno mismo y cómo afectan de alguna manera estas percepciones a la valoración que hacemos de la relación. Y también la percepción de nuestras propias conductas puede influir notablemente en cómo percibimos las conductas de los demás, ¿no?, durante el conflicto, cómo estamos percibiendo que mi pareja está resolviendo los conflictos. Por otro lado, vamos a tener la perspectiva diádica, donde la propia percepción de la pareja, es decir, lo que ya, no lo que percibo yo como individuo de que lo que hace mi pareja, sino ya lo que la propia pareja o el otro miembro nos va a dar información, ¿no? Esto al final nos da una información mucho más completa y también ayuda a comprender mejor cómo se da ese proceso de relación, ¿no? Porque al final las dinámicas de pareja abarcan factores interactivos y no solo factores individuales, entonces es importante, ¿no?, también analizarlo desde esta perspectiva más diádica. Y finalmente, analizándolo también desde esta perspectiva diádica, podemos tener información también de qué diferencias puede haber entre hombres y mujeres, ¿no?, en esta gestión del conflicto y de la resolución que hacen. Y bueno, finalmente, la última perspectiva de análisis ha sido la transcultural, porque bueno, sabemos que la cultura afecta en la forma que los individuos regulan sus emociones y afrontan los conflictos, y bueno, porque apuntan también de que los últimos estudios a que la comunicación de pareja adopta diferentes formas dependiendo del contexto cultural en el que ocurre. Y más concretamente también sabremos que los códigos y las normas o costumbres y algunas expectativas en los códigos relacionales pueden ser diferentes en una cultura u otra y más aún en ciertos casos, en el caso de las mujeres, ¿no?, que se ha visto que esta diferencia es más marcada. Por eso que también observamos la necesidad de centrar nuestro objeto de estudio en mujeres de diferentes culturas para ver lo que sucedía. Vale, yendo a la perspectiva individual, brevemente ahora explicaré los resultados que obtuvimos, pero este va a ser el modelo general que vamos a estar constantemente replicando desde diferentes perspectivas, que muy brevemente y así de forma muy visual vamos a tener el apego evitativo. Una persona con un apego evitativo va a haber una tendencia a tener unas puntuaciones más bajas o una relación en la satisfacción de pareja, pero no va a ser solo el apego la variable que va a influir sobre la satisfacción de pareja, sino también
las estrategias o esa percepción de lo que yo hago y de las estrategias que despliego, así como la percepción que tengo de lo que mi pareja hace durante el conflicto, ¿no? Cómo resuelve mi pareja los conflictos. Entonces, los resultados principales que obtuvimos en los estudios desde esta perspectiva individual fueron que el apego evitativo se relaciona con la insatisfacción de pareja. Es decir, cuanto mayor es la evitación de la intimidad, se informa de una mayor insatisfacción en la pareja. Además, una mayor puntuación en la orientación evitativa del apego también se va a asociar a un mayor uso de la estrategia de retirada del conflicto. Y a su vez, esto va a explicar mejor también la asociación que va a tener con la insatisfacción de pareja. Es decir, que si yo puntúo más alto en evitación del apego durante un conflicto, voy a tender mayormente a retirarme y esto va a estar explicando de alguna manera mi insatisfacción de pareja. En cuanto a las otras estrategias de resolución de conflicto, también se ha visto que el que tiende a retirarse del conflicto va a percibir en mayor medida que su pareja es más demandante y soluciona los problemas de manera positiva en menor medida, digamos, o sea, que no lo soluciona positivamente, y esto a su vez también va a estar relacionado con la satisfacción de pareja. Aquí os he dejado brevemente, pues bueno, este es el artículo que publicamos desde esta perspectiva individual y el cual podéis tener acceso desde el QR. Y bueno, pasando a una perspectiva diádica, el objetivo de analizar esta variable desde una perspectiva más diádica, además de las mencionadas anteriormente, era identificar un poco este patrón, ¿no? de retirada o demanda que pudiera llevar a la escalada del conflicto o la perpetuación de ese conflicto o incluso que pudieran aparecer conductas más violentas. Los resultados principales, así brevemente, fueron que la retirada se relacionó negativamente con la satisfacción de pareja de uno mismo a la vez que la de su pareja, o sea, lo que la propia pareja nos decía, ¿no? Y también se observa que la retirada del conflicto en uno se asocia con la estrategia de demanda de la pareja, es decir, el hecho de que yo me retire se relaciona directamente de alguna manera con que mi pareja se demande el conflicto, ¿no? En la solución, ya no la percepción de lo que yo creo que hace, sino lo que realmente hace. Y este patrón de conflicto, ¿no? Donde uno se retira y el otro demanda, pues asocia no solo con mi baja satisfacción de pareja de uno mismo, sino también directamente con la baja satisfacción de la pareja. Aquí os dejo también el artículo que publicamos en Frontier sobre la relación entre el apego y este patrón de conflicto y la satisfacción desde una perspectiva diádica. Y yendo a la última perspectiva, la perspectiva transcultural, pues bueno, en esta línea de investigación quisimos analizar o poner a prueba nuestro modelo de resolución de conflicto, que como veis es el mismo que el modelo individual o esta perspectiva individual, pero en 4 países que diferían en 2 dimensiones culturales, las cuales eran el individualismo, colectivismo y la otra dimensión cultural de masculinidad, feminidad. Así resumidamente y bueno, tal y como aparece en el dibujo, ¿no? que tenemos aquí en la diapositiva, podemos decir que los países más individualistas se caracterizan por promover la independencia y la autonomía de los individuos, mientras que los colectivistas tienden a enfatizar la armonía, el altruismo y la interdependencia entre los propios individuos. Mientras que la dimensión de masculinidad reflejaría las expectativas culturales de roles de género, influyendo de alguna manera en la dinámica relacional. Y los países más masculinos pues muestran diferencias en los roles de género, mientras que los países más femeninos, digamos que estos roles se superponen más, hay menos diferencias. Brevemente, pues bueno, los resultados mostraron que las mujeres que puntuaban más alto en la dimensión evitativa del apego obtuvieron puntuaciones más bajas en la satisfacción de pareja, en mayor medida en los países individualistas. Esto quiere decir que esta asociación entre evitación del apego y la insatisfacción era mucho más clara en mujeres de países individualistas en comparación a aquellas colectivistas. Y la percepción o la relación entre la percepción de que uno se retira del conflicto, ¿no? y la percepción de que su pareja demanda, o sea, este patrón de retirada demanda, fue mayor en mujeres de países más femeninos en comparación a los países masculinos. Es decir, aquellos países donde se difuminan más los roles de género, diremos, pues que este se debe como a comportarse un hombre o cómo debe comportarse una mujer, se dan más
más claro que las mujeres tienden a usar esta estrategia de retirada, perciben a su pareja como más demandante y menor medida pues en las otras culturas, ¿no? Digamos. Bueno, aquí os dejo también, claro, esta perspectiva transcultural la desarrollamos en varios artículos, entonces os dejo los QRs correspondientes de cada artículo donde podéis analizarlo de manera más exhaustiva y las conclusiones que se llevaron a cabo. Vale, y por último, y este segundo bloque lo he dedicado a los estudios que se han llevado a cabo sobre todo con parejas durante la COVID-19, ya que durante mi tesis doctoral todo el país entramos en una pandemia mundial, ¿no? Y en un confinamiento domiciliario. Y esta situación nos llevó a plantear que sería interesante analizar lo que estaba sucediendo en las relaciones de pareja y concretamente en cómo podría estar afectando a las relaciones y a la gestión del conflicto, ¿no? En una situación como esta. Bueno, el objetivo de este estudio, pues bueno, sabemos que la situación de dureza de las condiciones de confinamiento que hubo en España fueron bastante duras, ¿no? En comparación a otros países y bueno, este contexto permitía investigar cómo afectaba una situación de máxima incertidumbre y de estrés, ¿no? A la pareja. Por un lado tenemos la situación de confinamiento que requirió un esfuerzo, ¿no? Y un cambio en el día a día en las parejas per se. Por otro lado, esta interacción en espacios cerrados que llevó a las parejas a situaciones más estresantes y por lo tanto a generar muchos conflictos, ¿no? Y por otro lado, pues también esta situación pues, fue una situación donde se puso a prueba los vínculos entre los miembros de la pareja. En este caso también hicimos como dos estudios, donde por un lado un estudio se analizó si existían diferencias entre una muestra de parejas confinadas y otra muestra que fue previamente recogida de parejas no confinadas, o sea, previa al confinamiento, en este modelo general que hemos esbozado en un inicio. Mientras que en un segundo estudio quisimos analizar el papel que cumplían los estresores y la percepción de apoyo por parte de la pareja, es decir, añadimos dos variables nuevas a nuestro modelo general, ya que creíamos que estas variables en esta situación de confinamiento y debido a la COVID ganaban pues importancia, ¿no? Entonces, así resumidamente, los resultados que obtuvimos mostraron que los individuos confinados con un mayor, que puntuaban, ¿no? en el apego evitativo mayormente, estaban más insatisfechos con la relación que aquellos no confinados. Además, vimos que la percepción de la propia estrategia, ¿no? de retirada jugaba un papel muy importante en esta insatisfacción de pareja en estas personas o en este grupo de confinados, más que en comparación a los que no estaban confinados. Y el hecho de cómo perciben que resolvían los conflictos, así como la percepción que tenían de que sus parejas hacían o no hacían, ¿no? De cómo resolvían sus parejas el conflicto, también tuvo una relación muy potente, ¿no? con la percepción de la calidad de la relación. Y luego, pues bueno, teniendo en cuenta este segundo estudio, vimos que los factores estresantes del confinamiento, así como la percepción de apoyo por parte de la pareja, cumplieron un papel muy importante a la hora de explicar la satisfacción de pareja. Y bueno, algunas conclusiones generales, ¿no? Que vimos que al final la orientación del apego es un factor clave, ¿no? En la forma en que los miembros de pareja vivieron sus relaciones cercanas durante el confinamiento y que estos procesos adaptativos, que serían pues solucionar los problemas positivamente y percibir que la pareja los soluciona positivamente y percibir a la pareja como una fuente de apoyo, fueron factores que mitigaron los efectos negativos de la dimensión evitativa del apego en la satisfacción de pareja, siendo por lo tanto como unos factores de protección. Y aquí tenéis pues el QR y el artículo, uno de ellos que hemos publicado sobre el COVID. Y bueno, el segundo artículo está en vías de publicación. Nos dieron ayer la noticia de que se aceptaba, pero no se ha podido todavía añadir ningún código QR. Resulta interesante. El título de la presentación, como veis ahí, es Regulación emocional y salud psicológica en contextos sanitarios y educativos. Bien, yo pertenezco a la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social en Leioa y también al grupo consolidado de la Facultad de Psicología de la UPV. Bueno, los contenidos son muy breves, una ligera introducción, resultados de intervenciones en el ámbito sanitario, resultados de intervenciones en el ámbito educativo y una conclusión.
Bueno, es importante decir y saber que al menos 25% de los trabajadores y trabajadoras experimentan estrés laboral. Esto es una estimación muy pequeña porque son realmente más, y burnout, incluidos los profesionales de la salud, educadores y estudiantes. Dichos profesionales son poblaciones en riesgo. En el caso de los profesionales sanitarios, es la falta de satisfacción de las relaciones con los pacientes y ver su sufrimiento los factores más estresantes en el caso de ellos, ¿no? Luego diré cuáles son las causas del estrés o de la falta de autocontrol emocional del estudiantado. En el estudiantado también hay altas tasas de ansiedad que llegan a un 25 o 30, también es una estimación mínima, por lo que se necesitan poner en marcha programas psicoeducativos para activar sus recursos internos, incluyendo la autoeficacia, la resiliencia, la experiencia de emociones positivas, para prevenir el fracaso escolar y la aparición de conflictos y violencia en forma de bullying, y también el síndrome del quemado, ya que los estudiantes también se queman. Bueno, entonces es necesario resaltar las consecuencias negativas del estrés y el desgaste profesional en el ámbito personal también de estos colectivos. Bueno, hay diferentes estrategias de autorregulación emocional. Estas son unas pocas, es un pequeño menú. Ninguna es mejor que otra y depende del tipo de problemática y de la persona. Voy a hablar yo sobre todo de relajación y mindfulness y de reevaluación positiva. Hay que decir que la relajación y mindfulness, aunque se ha demostrado efectiva, en muchos casos no es tampoco para todo el mundo. Es decir, hay gente que no. Puede ser más eficaz otras técnicas. Bueno, ya veremos que el mindfulness es más que una técnica, es también una habilidad a desarrollar. Una definición muy clara y sencilla es esta de atención momento a momento a la propia experiencia tal y como es. Atención al momento presente sin enjuiciar, con curiosidad, aceptación y amabilidad. Es decir, que la ausencia de juicio lleva cierta amabilidad con uno mismo y también con los demás. Básicamente sus componentes son atención y consciencia y aceptación. Y ya veremos que estos dos componentes interactúan. Aceptación de pensamientos y sensaciones potencialmente distractores y perturbadores. Aceptar y seguir adelante con la tarea que estamos haciendo, sin interrupciones. Bueno, ya digo que mindfulness puede ser una habilidad, de hecho es una habilidad a desarrollar, ¿no? Entonces, en este sentido, tengo aquí una imagen de un cerebro. Hay estudios donde ya se comprueba que la práctica de mindfulness puede hacer que aumente el tamaño de la ínsula, esta ballanita verde que veis aquí, que está relacionada con la regulación de la atención. Y también la práctica de la meditación en meditadores puede hacer que aumente haya cambios estructurales en el lóbulo, en el córtex prefrontal, el cual está relacionado con el control de la emoción. O sea que tenemos dos componentes importantes, atención y emoción, de estructuras cerebrales que pueden desarrollarse con la práctica de mindfulness, pudiendo pasar mindfulness de ser una habilidad, mindfulness o la atención plena, de ser una habilidad a ser un rasgo. Bueno, beneficios asociados a mindfulness, seguro que habéis leído, son todos estos. Quiero destacar la importancia de la regulación emocional, por supuesto, en el bienestar y en el rendimiento académico y las emociones positivas. Y también quiero destacar la importancia que tiene mindfulness en promover conductas prosociales como la empatía y la compasión, lo cual lleva a una mejora de las relaciones interpersonales. Mejoras interpersonales porque mucho del estrés es interpersonal. Hay una canción que dice, el infierno son los demás. Bueno, es decir, la relación del médico con el paciente, con los pacientes, la relación del profesorado con el alumnado y viceversa. Es un factor de estrés muy grande. Voy a presentaros rápidamente los resultados de intervención que hice en un contexto sanitario. Una investigación con un proyecto UPV realizada hace unos años en el Colegio de Médicos de Vizcaya, poniendo en marcha la técnica o el modelo de Kabat-Zinn de método de reducción Mindfulness-Based Stress Reduction, reducción de mindfulness basado en estrés, o al revés, reducción del estrés basado en mindfulness. Bueno, aquí se tuvieron 21 sujetos que eran todos sanitarios, hombres, mujeres, médicos, doctores, enfermeros, enfermeras y un grupo control no activo que estuvieron 8 semanas, que trabajaban tanto en centros privados como públicos.
aunque ya se sabe que hay más burnout en centros públicos, que trabajaban tanto en atención primaria como en hospitales y otros servicios y que llevaban la mayoría 10 años trabajados. Bien, ¿por qué este estudio es importante? Este estudio es importante porque muchos estudios de mindfulness están trabajando solamente con evaluaciones de autoinforme, es decir, cómo me siento, qué veo, etcétera. Pero en este estudio se tomaron registros psicofisiológicos que, aunque fueron básicos, pues son importantes, como la tasa cardíaca, la presión arterial sistólica y la diastólica. ¿Qué vimos después de 8 semanas de entrenamiento? Pues que estas profesionales de la salud disminuyeron su tasa cardíaca, su presión arterial, sistólica y diastólica significativamente al cabo de 8 semanas y que la mayoría de estos cambios se mantuvieron a lo largo de 12 meses de seguimiento. Esto es importante y con efectos, con tamaños del efecto significativos. Aquí vemos también que se obtienen significaciones, o sea, efectos significativos en mindfulness que aumenta y variables que bajan, como el burnout, el cansancio emocional, el afecto negativo y el estrés percibido. Es decir, al cabo de 8 semanas se obtuvieron estos resultados. Es importante, ahí quiero destacar la variable cansancio emocional, que es la variable más importante del burnout. También se obtuvieron cambios en afecto positivo y en relajación básica. Mejorando al cabo de 8 semanas con tamaños de efectos medio altos. Bien. Como hubo un grupo control y grupo experimental que eran aleatorizados, en estos cuadros vemos cómo en mindfulness aumenta significativamente en el grupo experimental en contraposición al grupo control y el burnout disminuye significativamente en el grupo experimental con respecto al grupo control y que la evolución es positiva en las variables positivas a lo largo de 12 meses y continúa bajando en las variables negativas al cabo de 12 meses. O sea que la investigación fue muy buena y fue publicada además en una revista muy buena y el Colegio de Médicos de Vizcaya, que luego también la hice en el Colegio de Médicos de Guipúzcoa, estuvo muy agradecida por esta intervención. Vale, no solamente voy a hablar de esta, sino que quiero dejar claro que hay intervenciones también online. La mía fue presencial, pero hay online también, con personal sanitario de medicina, que producen mejoras en autocompasión, mindfulness y cansancio emocional. Quiero destacar aquí la importancia de la autocompasión y la compasión en sí. Es decir, es muy importante disminuir el sufrimiento que uno mismo se causa por pensamientos negativos, por autoestrés. Es decir, tratarse a uno mismo con amabilidad. Estamos hablando de esto. Entonces, me parece muy relevante estos cambios, ¿no? También una intervención multicéntrica, es decir, que lo he puesto aquí porque me parece muy importante que fuese con profesionales de la salud y docentes a la vez, donde se obtienen mejoras significativas en estrés laboral. Bueno, todas las diapositivas que veis llevan debajo una referencia, y las demás están al final, es decir, todo lo que estoy comentando está referenciado para que los oyentes, las oyentes, si os interesa algo, podáis acudir a la referencia o también escribirme a mí a mi correo electrónico. Estudios recientes destacan la importancia de fomentar la compasión y las habilidades comunicativas y mejorar el trabajo en equipo. Vale, parte de la intervención que hice con mindfulness con los profesionales de la salud era técnicas de comunicación practicando la atención plena. Cómo escuchar con empatía, cómo escuchar con compasión, siendo consciente de que estoy escuchando. ¿Vale? Entonces, un problema muy grave que tienen los profesionales de la salud es que no saben comunicarse con los pacientes, o al menos los pacientes no se sienten escuchados. Entonces, esto es importante, practicar habilidades de conciencia y de atención plena ahí. Y el trabajo en equipo. El trabajo en equipo también es una técnica, es un factor muy importante para la regulación emocional en estos profesionales y su bienestar. Y un aspecto importante que quiero decir es también el tema del diario. En otro estudio se vio que escribir un diario reflejando tus emociones diarias puede ser una forma eficaz de desarrollar la amabilidad hacia uno mismo y la autocompasión. Esto es muy importante, es decir, en tiempos en donde la asistencia primaria está colapsada, o sea, no hay psicólogos suficientes para atender a los pacientes, es importante que mientras están esperando a ser atendidos, lleven un diario con lo que les está ocurriendo. Esto puede ser muy importante para tomar en perspectiva, verse a uno mismo un poco desde fuera y practicar habilidades de amabilidad y autocompasión. Al menos es lo que este estudio concluye. Vale, los beneficios de mindfulness para profesionales de la salud son un mayor bienestar,
y menor burnout, aumentando la resiliencia, una mayor calidad de atención a los pacientes y menores errores, es decir, porque se cometen muchos errores médicos de diagnóstico y de tratamiento a cuenta del burnout. Entonces, la práctica de la atención plena de mindfulness te da esta capacidad de disminuir errores y tener también una mayor empatía y calidad del cuidado hacia los pacientes, hacia las pacientes, las usuarias y también autocuidado. Se obtienen mejores resultados terapéuticos, en una palabra, porque se comunican mejor con los pacientes. Bueno, en el contexto educativo, estoy yendo rápido, lo sé, porque ahora soy yo el que no me quiero pasar de cuarto de hora. En el contexto educativo tengo que decir que muchas de las cosas que he dicho se aplican. Mindfulness es una necesidad, la regulación emocional es una necesidad en el contexto educativo. Dado la mente zapping que tenemos, incluso yo ya, los estudiantes, las estudiantes en general, estamos invadidos por las nuevas tecnologías y queremos que se mueva la pantalla rápido, ¿no? Mindfulness puede ser un recurso psicopedagógico y, como he dicho, una habilidad cerebral a ser desarrollada, una competencia específica. Y la autorregulación sería una competencia clave en el bienestar y rendimiento académico. De hecho, lo es. Un tema muy importante, un problema muy importante que tienen los estudiantes es el tema de la procrastinación, es decir, dejar para mañana las actividades que hay que terminar, las que hay que hacerlas en un momento dado. Entonces, decir que la falta de autorregulación lo que hace es obstaculizar el crecimiento y el bienestar, porque fomenta la procrastinación, ¿no? Entonces, vamos también a trabajar en este tema. Bien, hace unos años hice una investigación en la Universidad del País Vasco preguntándoles a los estudiantes cuáles eran los factores que más les estresaban. Y me comentaron que eran tres: la tensión producida por falta de tiempo, por el trabajo, exámenes y estudios, las interacciones sociales y los eventos negativos. Fijaros que en medio están las creencias irracionales que se relacionan con algunos de estos estresores. Y un nivel de estrés de 7,7 sobre 10, que es lo que ellos me dieron en ese momento, una muestra de unos 600 estudiantes. Es decir, que las interacciones sociales, los eventos negativos, producen un alto nivel de estrés, aparte de lo que son los exámenes, y que esto se relaciona con creencias irracionales. Creencias irracionales que hay que reestructurar. Esta reestructuración puede venir dada, bien sea por la práctica de mindfulness o por medio de una técnica que se llama reestructuración cognitiva. Bueno, voy a presentar rápidamente diferentes intervenciones basadas en mindfulness. Son todos estudios aleatorizados y controlados. Aparte de la MBSR de Kabat-Zinn, hay más programas como Meditación Fluir, Flow Meditation, con los que trabajo en la Universidad de Almería, por ejemplo, ¿no? Aquí en este estudio, por ejemplo, el primer estudio, se obtuvieron mejoras en autoeficacia escolar después de 8 semanas. O sea, el sentirte autoeficaz para realizar las tareas escolares. En otro estudio, con estudiantes de educación secundaria y bachillerato, se obtuvieron mejoras en el control de la agresividad e impulsividad. O sea, aquí está clara la falta de autorregulación emocional, ¿no? Esto produce un montón de conflictos, etc. Un reciente metaanálisis corrobora los resultados, un estudio de este año. También, en otro estudio que realizamos, hubo mejoras en hábitos y conductas saludables, ¿no? Disminución del consumo de alcohol, tabaco, cannabis y mejora de hábitos alimentarios y de descanso. Y postulamos que, por supuesto, la mejora en la autorregulación emocional es uno de los factores que ha ayudado a la disminución de estos consumos. También la disminución del estrés percibido y mejora del bienestar en estudiantes universitarios. Y eso está mediado por el desarrollo de competencias cognitivo-emocionales, como la atención, no juzgar, la amabilidad, etc. Hay otro programa que os invito a leer en los libros de Treva, Técnicas de Relajación Emocional y Vivencial aplicadas al aula, de la Universidad de Barcelona, con los que trabajo. Y bueno, aquí se ve claramente que las habilidades de relajación y mindfulness producen un buen rendimiento académico, a través del desarrollo de competencias emocionales. Un estudio longitudinal con alumnado y profesorado, a mí esto me parece interesantísimo, se obtienen mejoras significativas en el clima de aula. O sea, el clima de aula es fundamental para disminuir las conductas de acoso, es decir, enseñar al alumnado a controlar sus impulsos y mejorar el clima de aula. Tenéis las referencias abajo.
También, recientemente hemos presentado en el grupo y en la Facultad de Psicología una tesis realizada en República Dominicana. Esta es una tesis muy interesante porque se ha realizado con 323 estudiantes y 109 profesores y profesoras de secundaria, donde aplicando un programa que es una mezcla, se llama Mindful Empathy, el programa, aplicando un programa que es mezcla de treva, relajación y mindfulness, se han obtenido mejoras en empatía, estrés, competencias socioemocionales y clima de aula. Pero no solo eso, sino que además se ha logrado una disminución de las conductas de bullying en estos centros de la República Dominicana, donde hay muchos conflictos. Entonces, bueno, no solamente como en la investigación anterior, el clima de aula se relaciona con menores conductas de bullying, sino que en esta investigación queda ya patente la importancia de mindfulness para la resolución de estos conflictos. Eso también viene, puedo referenciar con con la investigación anterior de mi compañera Yone Bretaña, que también ha hablado temas de conflictos, y de Itziar Alonso. Bueno, ejercicios de mindfulness hay muchos, es decir, puedo hacerlo desde la relajación, centrándome en las sensaciones físicas o en la meditación respiratoria, pero puedo también ir a lo cognitivo, a observar mis pensamientos, a lo emocional, a observar mis sentimientos, puedo practicarla caminando, puedo realizar la meditación de la compasión, que es buenos deseos para mí y para todo el mundo, fomentando la amabilidad. Y luego también, si no me apetece sentarme, no soy capaz de estar sentado, puedo practicarlo, como hemos dicho, caminando, o puedo practicarla mientras, porque la presencia se puede desarrollar, la presencia, la conciencia de uno mismo se puede desarrollar mientras escucho, mientras hablo, mientras leo, mientras limpio, mientras hago un deporte, etc. Decir que la regulación de la atención es la base de todas ellas. Mecanismos de actuación. ¿Cómo actúa esto? ¿Cómo actúa mindfulness? Pues mira, mindfulness potencia el control cognitivo a través de sus dos ingredientes, el awareness, la conciencia o atención, y la aceptación. Estos dos componentes trabajan interactivamente para facilitar el control cognitivo, como digo, y así la regulación emocional. Posteriormente, hay otras consecuencias hipotéticas de la práctica de mindfulness, como es la autotrascendencia, es decir, ir más allá de uno mismo, de los propios deseos, de los propios pensamientos, y una mirada hacia el entorno y hacia el mundo, y la autocompasión, también. Y también otro mecanismo, un mecanismo son, como hemos dicho, la regulación emocional, otro mecanismo son las emociones positivas. Cómo el desarrollo de emociones positivas a través de mindfulness influye en la regulación emocional, es decir, contrarrestando el valor de las emociones negativas. Ya lo dice Fredrickson, que las emociones positivas activan recursos cognitivos, recursos internos. Bueno, también podemos hablar de la regulación positiva en el sentido de que mindfulness puede ayudar a reevaluar positivamente, a extraer aspectos positivos de hechos desfavorables, pero también la técnica de reestructuración cognitiva, ¿no? Aquí tenéis algunos aspectos, algunas ideas de crecimiento personal, visión del yo como potencial, ¿no? La importancia de desarrollar valores flexibles, realistas y que fomenten la felicidad y el bienestar, entre otros. Conclusiones, que yo no me quiero pasar de tiempo. La práctica de técnicas de regulación emocional, entre las que se encuentran mindfulness, inciden positivamente sobre factores de la personalidad, ¿vale? Y sobre la regulación emocional. Que actualmente se identifican 4 componentes interactivos, por lo que mindfulness puede estimular el proceso de autorregulación emocional, y los 4 componentes son regulación de la atención, conciencia del cuerpo, regulación emocional y la perspectiva del observador. Que esto es lo que nos va a posibilitar los sentimientos de autotrascendencia y de autocompasión. Verme un poco desde la distancia, en perspectiva. Quiero destacar la necesidad de seguir investigando a través de estudios longitudinales con grupos control activos más potentes y a través de diferentes métodos de evaluación, no solo autoinformes. Aquí tenéis unas referencias, más referencias, el que le interese puede indagar, puede también contactar conmigo si tiene alguna duda, estaré encantado, y muchas gracias por vuestra atención, es que ricasco, y nada, pido disculpas por mi intervención, ha sido así de que hay que hacerlo ya rápido. Gracias, que ricasco. Perfecto, pues igual continuamos con Itziar. ¿Se me ha oído bien? Sí, perfectamente, muy interesante, Alberto.
Bueno, buenos días, Egunon, a todas y a todos. Voy a intentar ser breve, abreviar un poquito mi intervención. Yo creo que me ajustaba más o menos al tiempo, pero voy a intentar hacerlo más breve todavía. Bueno, mi nombre es Eitziber Pascual y la línea de investigación que les voy a desarrollar tiene como título Regulación emocional, emociones autoconscientes asociadas al cuerpo y la apariencia y trastornos de la conducta alimentaria. Eh, Bueno, les cuento un poquito en qué voy a basarme en la presentación. En primer lugar, trataré un poco brevemente de definir estas variables que aparecen en el título. Les contaré posteriormente los inicios del estudio de estas variables, de qué forma las hemos ido evaluando en el equipo de investigación. Y a continuación, y para concluir, ya me centraré en los resultados más interesantes de los estudios que hemos realizado en los últimos 4 o 5 años sobre estas variables, y ya finalmente me centraré en el estudio actual que estamos llevando a cabo. Bien, regulación emocional, no voy a definir, no me voy a extender un poco en la definición, pero bueno, se puede definir como los diversos procesos que tienen la función de modificar en algún sentido, o bien atenuar, fortalecer o transformar, tanto la expresión exterior como la experiencia subjetiva de cualquier emoción positiva o negativa. En esto último, sobre todo se diferencia del concepto de afrontamiento o coping, ya que este último hace referencia más a cómo gestionamos las emociones negativas. La regulación emocional es un concepto más amplio que abarca tanto las negativas, pero también las positivas. Bien. La segunda variable que aparece en el título es la relativa a las emociones autoconscientes asociadas al cuerpo y la apariencia. Pero antes de hablar del cuerpo y la apariencia, me detendré por un momento en lo que son las emociones autoconscientes, que son la culpa, la vergüenza y el orgullo. Estas 3 emociones las hemos estudiado también ampliamente en nuestro equipo de investigación. Tanto en la culpa como en la vergüenza, y en el orgullo también, subyace como rasgo fundamental una evaluación relativa al propio yo. En el caso de la culpa y la vergüenza, esta evaluación que yo hago del yo es negativa y en el caso del orgullo es positiva. ¿En qué se diferenciarían básicamente la culpa y la vergüenza? Bueno, en la culpa, cuando yo siento culpa, hago una evaluación negativa del yo, pero esta evaluación que yo hago es específica, es decir, es relativa a una conducta. Yo me siento culpable pues porque he hecho algo o he dejado de hacer algo, por acción u omisión. Sin embargo, en el caso de la vergüenza, podríamos decir que hago una evaluación negativa del yo, del propio yo, es decir, del propio ser en su conjunto. Es decir, que la vergüenza, digamos, en la vergüenza, la evaluación negativa que hago, abarca al self o al yo en su conjunto. Es más amplia la evaluación. Respecto a los orgullos, podemos distinguir 2 orgullos diferentes. En ambos hago una evaluación positiva del yo, del self. ¿Qué diferencia hay? Bueno, en primer lugar, tenemos que destacar el orgullo auténtico, que también ha sido denominado orgullo beta, y por otro lado, el orgullo heurístico, orgullo alfa. En el caso del orgullo auténtico, al igual que ocurre en la culpa, la evaluación positiva, porque en este caso se hace una evaluación positiva, es específica, es relativa a una conducta. Es decir, yo me siento orgullosa de haber conseguido algo concreto. Y en el orgullo heurístico, la evaluación positiva que hago, digamos, es más general, abarca todo el yo. Como ejemplo de ítem, qué grande soy. Es decir, yo, mi yo en su conjunto. En el caso del orgullo auténtico, pues como un ejemplo de ítem podemos destacar, por ejemplo, lo hice bien, este hecho concreto lo he hecho bien, o esto se me da muy bien, ¿vale? Bien, el orgullo auténtico ha sido asociado más a variables más adaptativas y, sin embargo, el heurístico normalmente en diferentes estudios está más asociado a variables consideradas desadaptativas. Bien. Ahora sí, ya me centraré en lo que son las emociones autoconscientes asociadas al cuerpo y la apariencia, que son las mismas emociones, pero en este caso corporales. Culpa corporal, vergüenza corporal, orgullo auténtico corporal y orgullo heurístico corporal. En el caso de la culpa corporal,
como he comentado antes, al igual que ocurre en la culpa normal, en la general, digamos, yo me siento culpable por no haber trabajado para mejorar mi aspecto físico. Me siento culpable por un hecho en concreto. Vergüenza corporal. Me siento avergonzada de mi aspecto físico. Es decir, abarca, digamos, a todo ello. Es más general. Orgullo auténtico corporal. Me siento orgullosa por esforzarme por mejorar mi aspecto físico. De nuevo, pues por algo concreto. Y en el hubrístico, pues me siento orgullosa de ser más atractiva que los demás. Por tanto, es más general. Bien. Y ya por último, la última variable, digamos, que aparecía en el título es trastornos de la conducta alimentaria. Bueno, aquí no me voy a extender porque, bueno, todas conocemos un poco en qué se... mm, bueno, en qué se basan, digamos, estos trastornos, ¿no? ¿De qué tratan? Bien. A continuación les comentaré muy brevemente cuáles fueron los inicios del estudio de estas variables: regulación emocional, emociones autoconscientes asociadas al cuerpo y a la apariencia y trastornos de la conducta alimentaria. El tema de regulación emocional y trastornos de la conducta alimentaria lo inicié, bueno, en mi caso, lo inicié con el tema de mi tesis doctoral. Ya ha comentado Itziar al comienzo. La defendí en 2009 y en aquel momento bueno, la tesis que llevé a cabo tenía como objetivo aclarar o analizar si había determinadas variables emocionales que podían considerarse factores de riesgo de los trastornos de la conducta alimentaria. Entre otras variables incluí las estrategias de regulación emocional. ¿Qué encontramos? Básicamente, que las personas, las mujeres con TCA, con un probable TCA y en riesgo de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, utilizaban en mayor medida estrategias de regulación emocional habitualmente consideradas negativas, como cuáles, por ejemplo, la falta de expresión emocional, la acción impulsiva, la evitación, el escape, el no afrontamiento directo, etc. Y, en menor medida, las estrategias de regulación emocional habitualmente consideradas pues, más positivas, como, por ejemplo, pues, la reestructuración cognitiva, el afrontamiento directo, la distracción, etcétera, etcétera. En aquel momento mi objetivo era ver si estas variables podían considerarse factores de riesgo de los trastornos de la conducta alimentaria, pero ya que el diseño de mi tesis bueno, era transversal, no pudimos establecer pues, esta relación. Bien, y con respecto al otro tema, que es emociones autoconscientes asociadas al cuerpo y la apariencia y los TCA, este tema lo iniciamos o lo inició concretamente Jara Mendía García, que es una doctoranda que está haciendo la tesis sobre, bueno, es un poco continuación de mi tesis doctoral y pues eso, está analizando el papel que desempeñan determinadas variables emocionales, en este caso en el desarrollo de los trastornos de la conducta alimentaria en hombres. Con respecto a esta cuestión de la relación entre emociones autoconscientes asociadas al cuerpo y la apariencia y los TCA, ¿qué planteó, qué hipotetizó de forma muy, muy breve? Básicamente que las personas en riesgo de TCA y las personas con un probable TCA pues presentarían mayor culpa corporal y mayor vergüenza corporal que las personas que no están en esta situación. Con respecto a los dos orgullos que he comentado antes, el heurístico y el auténtico, en principio no planteamos ninguna hipótesis, nos propusimos explorar esta cuestión. Bien. Muy, muy, muy brevemente, ¿cómo hemos evaluado estas tres variables en los diferentes estudios que hemos llevado a cabo? Y como he comentado, creo que he comentado, no me acuerdo muy bien, me voy a basar en los resultados de los estudios de los últimos 4 o 5 años, ¿vale? Entonces, la regulación emocional la hemos evaluado de dos formas diferentes. En algunos estudios hemos evaluado directamente las estrategias de regulación emocional, es decir, qué estrategias de regulación emocional concretas tienden a utilizar estas personas en riesgo de TCA o estas personas con un probable TCA. Y en otros estudios también hemos evaluado directamente la desregulación emocional, es decir, la dificultad a la hora de regular las emociones. Las emociones autoconscientes asociadas al cuerpo y la apariencia las hemos evaluado siempre mediante un cuestionario, que es el BASES, que justamente evalúa pues, bueno, en qué medida estas personas presentan estas 4 emociones, culpa corporal, vergüenza corporal y los 2 orgullos. Y los trastornos de la conducta alimentaria han sido evaluados de 2 formas diferentes. Bueno, de 2 formas. Hemos evaluado por una parte el riesgo para desarrollar un TCA
y, por otro lado, la presencia de un probable TCA. El riesgo lo hemos evaluado normalmente a través de cuestionarios de cribado, sobre todo el EDI y el EAT. Y también hemos evaluado en algunos casos o hemos incluido algunas preguntas relativas al peso, el cuerpo y la alimentación que han sido creadas ad hoc, sobre todo para obtener datos acerca del IMC y también de la utilización de conductas, pues bueno, inadecuadas, desadaptativas, de purga, tracón, ayuno, dieta, etcétera, etcétera. Y la presencia de un probable TCA, pues la hemos evaluado a través de preguntas creadas ad hoc que recogen los criterios del DSM-5 para un trastorno de la conducta alimentaria. Vale. Paso ya a hablarles de los principales resultados que hemos obtenido en 4 estudios concretamente. Este primer estudio lo publicamos en 2021 y en este caso evaluamos, teníamos una muestra de mujeres en riesgo de TCA y un grupo de mujeres también que no presentaban dicho riesgo. La edad de las participantes era de 18 a 35 años. ¿Y qué evaluamos concretamente? Las emociones autoconscientes asociadas al cuerpo y la apariencia. ¿Qué encontramos? Las mujeres en riesgo puntuaron más alto en vergüenza corporal y culpa corporal y más bajo en los 2 orgullos, el auténtico y el hubrístico, que las mujeres que no estaban en riesgo. Antes les he comentado que respecto a los orgullos, respecto a los orgullos no teníamos ninguna hipótesis concreta, nos planteábamos explorar, pero es verdad que bueno, este resultado que fue inicial nos sorprendió un poco, más alto en culpa y vergüenza, evidentemente, esto tenía sentido, pero desde luego también más bajo en ambos orgullos, ¿no? Y son 2 orgullos muy diferentes. Vale. El siguiente estudio que les presento fue publicado en 2023 y este sí fue realizado con hombres. ¿Por qué lo llevamos a cabo con hombres? Por una parte, es verdad que los últimos estudios apuntan a que el número de hombres que presentan un TCA está aumentando. Y por otro lado, se da una circunstancia y es que los estereotipos y prejuicios culturales a veces dificultan de alguna forma que estos trastornos sean identificados y reconocidos en el caso de los hombres y como consecuencia también que no podamos comprenderlos o entenderlos cómo se desarrollan, entender cómo se desarrollan. Al final son trastornos, como digo, más frecuentes en las mujeres y digamos, ¿cómo diría yo? Esto hace que muchas veces quizás los hombres resten importancia a los síntomas que presentan y por tanto tarden más de lo habitual en pedir ayuda. En ese sentido, y así lo defienden diversos autores, la proporción de varones, de hombres con un TCA estaría infrarrepresentada. Bien, en este caso, como he comentado, participaron hombres, un grupo concretamente en riesgo de TCA y otro grupo que no presentaba riesgo. Y se evalúa de nuevo las emociones autoconscientes asociadas al cuerpo y la apariencia. ¿Qué encontramos? Los hombres en riesgo presentaron más vergüenza corporal y más culpa corporal que los hombres que no presentaban dicho riesgo. Hasta aquí, igual que lo que encontramos en el caso del estudio anterior con las mujeres. Pero, sin embargo, aquí, en este caso, con los hombres, no se encontraron diferencias entre los hombres en riesgo y no riesgo en lo que a los orgullos se refiere. Por tanto, en principio y de forma provisional, podríamos concluir que en el caso de los hombres los orgullos pues, no eran tan relevantes o determinantes como lo son en el caso de las mujeres. Tercer estudio. Aquí también participaron hombres y concretamente hombres en riesgo y hombres, en este caso, sanos. Para considerar sanos a esta muestra de hombres, lo que hicimos fue pasar un cuestionario de psicopatología. ¿Qué variables evaluamos? Además de la anterior, ¿no? Emociones autoconscientes asociadas al cuerpo y la apariencia, también evaluamos ya también las estrategias de regulación emocional y concretamente las clasificamos en estrategias adaptativas y desadaptativas. Bien, ¿qué encontramos en este estudio? Aquí tengo 2 diapositivas sobre los resultados de este estudio. En primer lugar, esta primera diapositiva nos habla un poco de las correlaciones que encontramos. La vergüenza corporal y la culpa corporal se relacionaron positivamente con los síntomas de TCA y con las estrategias desadaptativas, mientras que se asociaron negativamente con las estrategias adaptativas. Por el contrario, los 2 orgullos se asociaron negativamente con los síntomas de TCA
las estrategias desadaptativas como la supresión emocional, el retraimiento psicológico, que es una estrategia muy similar a la evitación, y la comparación social ascendente, es decir, compararte con alguien que consideras superior, y positivamente con las estrategias adaptativas. Bueno, en realidad son resultados, bueno, pues coherentes o que tienen sentido. Y con respecto a la diferencia entre ambos grupos, riesgo sano, los hombres en situación de riesgo, en comparación con los sanos, presentaron más vergüenza corporal y culpa corporal y menos orgullo hubrístico corporal. ¿eh? Y utilizaron más estrategias desadaptativas y menos adaptativas. Por tanto, aquí ya vemos un primer cambio. En el anterior estudio realizado también con hombres no había diferencias en los orgullos. Sin embargo, en este sí, presentan menos orgullo hubrístico corporal, que en realidad también tiene sentido porque el orgullo hubrístico podría llegar a considerarse quizás un índice de autoestima, ¿no? Ya que abarca como al yo en su conjunto. Por último, el cuarto estudio que fue presentado, o sea, dicho, ha sido publicado este mismo año, lo llevamos a cabo con 3 muestras diferentes. Mujeres con un probable TCA, o sea, de nuevo mujeres, con un probable TCA, además distinguimos entre diferentes tipos de TCA, mujeres en riesgo y mujeres que ni presentaban riesgo ni tenían un probable TCA. ¿Qué variables evaluamos? Emociones autoconscientes asociadas al cuerpo y la apariencia, estrategias de regulación emocional y también desregulación emocional, es decir, dificultad a la hora de regular las emociones. ¿Qué encontramos? Este estudio también lo presento en 2 diapositivas. En primer lugar, el grupo de TCA, seguido por los de riesgo y el sano, o sea, en ese orden, puntuó más alto en dificultades para regular las emociones, en vergüenza corporal, en culpa corporal y más bajo también en orgullo hubrístico corporal. De nuevo se repite, en este caso con mujeres. Específicamente, las dificultades de regulación emocional y la vergüenza corporal fueron las 2 variables que más predijeron los TCA. Con respecto a los diferentes tipos de probable TCA, el grupo con anorexia nerviosa puntuó más alto que el grupo con bulimia nerviosa en desatención emocional, que es una de las subescalas de, digamos, que mide desregulación, y también más alto que el grupo con TCA específico, que es un subgrupo de TCA, en dificultades de regulación emocional y sus dimensiones concretas de confusión emocional y desatención emocional. Bien. Concluyo con esta diapositiva. ¿En qué estamos trabajando actualmente con respecto a estas variables? Bueno, le he puesto el título de Factores de riesgo emocionales asociados al desarrollo de TCA, un estudio longitudinal. Bueno, estamos trabajando en un estudio, bueno, como dice el título, longitudinal, es decir, los participantes han respondido a las pruebas en 2 momentos diferentes y evaluamos diversas variables emocionales entre las que se encuentran estas que, bueno, pues que estoy comentando, ¿no? Regulación emocional, estrategias y desregulación, y luego también las emociones autoconscientes asociadas al cuerpo y la apariencia. En este caso, al ser un estudio longitudinal, nuestro objetivo sí es establecer si estamos hablando de factores de riesgo para el desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria. Y además, bueno, un punto pues, fuerte que tiene este estudio, además de ser longitudinal, es que contamos con una muestra de mujeres, pero también con una muestra de hombres. Por tanto, podemos establecer pues, esta relación en ambos tipos de muestra. Y hasta aquí, espero no haberme pasado de tiempo, no sé, mi intervención. Muchas gracias a todas y a todos. Muy bien, perfecto. La verdad es que es súper interesante todo lo que nos habéis comentado. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado ahí de la UPV. Ahora, si queréis, dejamos un espacio para posibles preguntas o comentarios que queráis hacer, aprovechando que tenemos aquí a todas estas personas con este gran bagaje y con todos estos resultados tan interesantes. Podéis hacer las preguntas activando el micrófono o si queréis a través del chat, como queráis. A través del chat agradecéis, os ha parecido interesante, algún comentario.
¿Alguna pregunta? Vamos a aprovecharles. Comentábamos, Itziar y yo, que es muy importante el tener esta comunión, ¿no? entre la psicología aplicada y, o sea, es decir, la psicología que realizáis en el día a día y la investigación. Por lo tanto, es una gozada el poder escucharos y el poder que nos hayáis acercado todos estos conocimientos. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, ningún comentario, lo dejamos aquí. Os agradecemos de nuevo. Bueno, sí que hay una pregunta. ¿En los TCA hay algún manual terapéutico para gestionar las emociones de la vergüenza y la culpa? Pregunta una compañera. Que yo conozca, a ver, seguramente el tema de sí, la regulación emocional, ¿no? De la gestión emocional en los trastornos de la conducta, a ver, terapéutico para gestionar las emociones de vergüenza y culpa, ujú, concretamente. Ya, claro, sobre cómo se gestiona, o sea, sobre la gestión emocional, regulación emocional en los TCA, sí que me consta que la hay, pero concretamente sobre la vergüenza y la culpa, yo desde luego desconozco. O sea, no conozco, no, que haya un manual. ¿Algún comentario más? Recordaros que la semana que viene, el día 29, de 4 a 5 y media, tenemos otra jornada con otro equipo sobre cultura, procesos grupales y cultura organizacional, con lo cual también interesante. Y bueno, pues esta jornada, como la estamos grabando, la colgaremos en nuestro canal de YouTube, con lo cual podéis revisarla de nuevo para ver alguna diapositiva o algún comentario, lo que consideréis. Vale, pues si no hay ningún tema más, de nuevo agradecer a todo el equipo de la UPV que ha estado con nosotros y con nosotras, y a todas las personas que habéis asistido también agradeceros vuestro interés y vuestro compromiso. Lo dejamos aquí y os agradecemos a todos los asistentes. Hasta la próxima. Chao. Agur.